Déjame adivinar. Quieres emigrar a Canadá, pero resulta que siempre el primer requisito es obtener una oferta de trabajo. Bueno, quédate porque el día de hoy te voy a decir cómo emigrar a Canadá sin oferta de trabajo y con residencia permanente. No, no estoy hablando del Express Entry. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Paloma Lascano y yo soy una latina en Canadá. No se olviden de regalarnos un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Antes de comenzar, quiero decirte como antes lo he hecho, que si no cuentas con los requisitos que estoy a punto de compartir, no te preocupes, tengo otros videos hablando de otros programas donde los requisitos son muy mínimos. Recuerda, no hay que desanimarse. Canadá ofrece tantos programas que seguramente hay uno diseñado especialmente para ti. Si estás buscando emigrar, nunca está de más conocer información como esta. No sabes si la vas a utilizar en algún momento. Saskatchewan es la provincia más soleada de Canadá. Tiene una población de poco más de 1.1 millones de habitantes. Es el hogar de 72 de las primeras naciones de Canadá. Hoy en día es principalmente la economía moderna de rápido crecimiento de la provincia la que atrae a nuevos inmigrantes para poder construir sus vidas en Saskatchewan. El costo de vida en Saskatchewan es bastante asequible para los estándares canadienses. Los costos de la vivienda se encuentran entre los más bajos de Canadá. Vamos a hablar sobre el método para inmigrar a Canadá sin oferta de trabajo. En comparación con programas similares a este de otras provincias, aquí en realidad no son tan exigentes con muchos de los requisitos, no ponen los estándares tan altos como en otras provincias. Vamos a hablar sobre este programa. El nombre es Programa de Ocupaciones en Demanda. Bueno, las ocupaciones en demanda son para aquellos que tienen educación y experiencia laboral en una ocupación, como su nombre lo dice, en demanda. Las ocupaciones elegibles deben de estar incluidas en los siguientes NOC: el A, el B o el 0. El A son trabajos que suelen requerir una educación universitaria. El B son trabajos que generalmente requieren educación universitaria o formación de aprendices. Y el 0 son usualmente los de gestión. Ahora, para saber si tú eres elegible, tienes que entrar a esta página que te voy a estar mostrando en estos momentos. Tú escribes tu profesión, en inglés por supuesto. Por ejemplo, si yo escribo conductores, drivers, ellos están, como lo puedes ver, en la NOC C. Así que en este programa no pueden participar, sin embargo, pueden participar en otros programas. ¿Cuáles? Te los dejo aquí en la cajita de información. Si escribo ahora, por ejemplo, Administrative Assistant, asistente administrativo, pues aquí puedes ver y sí pueden participar. Recuerda que la condición es que sean 0, A o B. Para poder ser elegible, debes de pagar una tarifa de solicitud. Esta tarifa es de $350. ¿A quién se la pagas? A Canadá. A Canadá únicamente. No se la vas a pagar a otra persona, no se la vas a pagar a un extraño que te va a prometer algo. Eso no se puede. Lo vas a pagar a través de la páginas oficiales del gobierno de Canadá. Te dejo toda la información aquí en la cajita. Este no es el primer paso, este es el último paso para poder enviar tu solicitud. ¿Quién puede calificar? Bueno, alguien que viva fuera de Canadá, es decir, tú que seguramente estás en tu país, o alguien que tenga prueba de su estado legal en Canadá. Esto lo menciono también porque hay muchas personas que me ven que viven en Canadá. Si tienen un mínimo de 60 puntos sobre 110 en la tabla de evaluación de puntos SINP. Ahora, vas a estar un poco confundido en este momento, pero no te preocupes. Esta tabla te la muestro en estos momentos. Básicamente tienes que observar cada una de las variables e ir sumando tus puntos. Se le otorgan puntos sobre la base de 5 factores: educación y entrenamiento, experiencia laboral calificada, habilidad de lenguaje, la edad y conexiones con Saskatchewan. Entonces,
Necesitas para participar un mínimo de 60 puntos. ¿Cuánto es el máximo de puntos? 110. Siguiente, tener una puntuación de idioma de al menos 4 CLB. Este es un nivel muy básico del idioma. ¿Cuál es el examen que yo te recomiendo? El examen IELTS, el General Training. Haber completado la educación universitaria, la formación o el aprendizaje que sea comparable a la de Canadá. Siguiente, haber obtenido un diploma, certificado o un título en su país. Si tú estudiaste en tu país y no en Canadá, entonces forzosamente para este programa debes de enviar la equivalencia de tu título, lo que se le llama el SA. Y este lo puedes hacer a través de, entre otros, WES, que ya lo he mencionado anteriormente. Básicamente lo que ellos hacen es, ellos no revalidan, ellos lo que hacen, su trabajo es decirle a Canadá, mira, lo que esta persona estudió es equivalente a un college, a un programa de 4 años y medio de una universidad canadiense. Siguiente, tener experiencia laboral altamente calificada y que no esté en la lista de ocupaciones excluidas. Ahora, te muestro. Esta es la lista de ocupaciones excluidas. Hay ciertas ocupaciones que no están permitidas para este programa. Entonces, te pido también que la revises con cuidado. Siguiente, debes de tener un mínimo de 1 año de experiencia laboral. Fíjate bien, para otro tipo de programas en otras provincias, no únicamente te piden ya tener una oferta de trabajo, no únicamente te piden un inglés de 5, 6, 7, sino que también te piden experiencia de 2 años. Entonces, si te fijas, también están siendo flexibles por este lado. Tener un comprobante de fondos para asentarse. Muy bien. Como Canadá te va a hacer residente permanente, como Canadá te va a permitir entrar a Canadá sin tener un empleo todavía, ellos deben de asegurarse de que vas a contar con la solvencia económica para poder mantenerte a ti y mantener a tu familia. Entonces, en la pantalla te muestro aquí la cantidad de dinero aproximada por persona. Ese dinero no es para Canadá. Tú no lo vas a juntar para depositárselo al gobierno de Canadá. Ese dinero es tuyo. Es para que tú lo utilices para todo esas semanas o esos meses antes de que tú encuentres el empleo que tú estás buscando. Entonces, en teoría, como estas son ocupaciones en demanda, pues no debería de tomarte muchísimos meses para poder conseguir un empleo, ¿verdad? Entonces, ellos lo hacen para protegerse también. Paloma, no tengo ese dinero. ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo emigrar a Canadá. No te preocupes. Puedes aplicar de nuevo a otros programas, estos otros programas que te estoy mostrando, sin necesidad de comprobar ese dinero. ¿Por qué? Porque tú entrarías ya con un trabajo, con una oferta laboral y esa es una de las formas más económicas para poder emigrar. Únicamente te encargarías de cubrir todos tus gastos y los de tu familia para antes de tu primer cheque. Queridas amigas y amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido valiosa esta información para ustedes. Los quiero animar a que revisen el resto de los videos que he preparado para ustedes con muchísimo cariño y créanme que si en este programa en particular ustedes dicen no cuento con 3 de los requisitos, con 4 de los requisitos, no te preocupes, créeme, revísalos. Hay muchos otros programas para poder aplicar directamente a la residencia permanente que los requisitos son mínimos. Ahora, si tú me dices, bueno, es que no quiero hacer todo este procedimiento de la residencia permanente, yo quiero ir a buscar un trabajo y por el momento nada más me quiero preocupar en eso. Bueno, también tengo otros videos en los cuales explico cómo puedes obtener un empleo desde tu país. Muchas gracias a todos por su apoyo. Les pido por favor de nuevo que si les interesa seguir recibiendo contenido como este, que se suscriban y que activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video todos los martes y todos los viernes. Nos vemos a la próxima.